Nos pasó Manuel las preguntas que habían hecho los chicos de cuarto. ¿Quiénes son los de cuarto? Para tener idea, levanten la mano donde está cuarto, si los vemos. Allá y acá. Ah, y por ahí también. Y yo había tomado dos que me habían parecido interesantes o que por ahí eran, la verdad que todas son bárbaras, pero había dos que me parecía que podía tirar más cosas. Y una que no tiene que ver directamente con la dictadura, pero después van a ver que sí tiene que ver, que era ¿para qué recordamos y si recordamos sin comprender? ¿Sí? Que me parecía que era interesante pensarlo primero en términos generales, o sea, ¿para qué existe la memoria y qué es la memoria? Porque a veces hay como ciertos sentidos comunes sobre la memoria, que es muy interesante que los trabajos de investigación de los últimos 30 años, en especial en neurociencias, también en psicología, han comenzado como a tirar ciertas ideas del sentido común de qué es recordar. Y me parecía piola tirar algunos elementos para después pensarlos con la dictadura. Y primero tendríamos que decir que la memoria existe y recordar existe básicamente para actuar, ¿sí? Cuando el desarrollo evolutivo genera en determinadas especies, y muy en especial en los mamíferos y en los mamíferos superiores, el desarrollo de la capacidad de memoria, básicamente el sentido de la memoria no es abstracto, no es que recordamos por el placer de recordar, sino que necesitamos el pasado para poder actuar tomando en cuenta eso que pasó en el pasado. O sea, que este es el sentido de recordar. Recordamos para actuar. Ahora, ese recuerdo no es automático, esto es lo que no nos sirve del sentido común. Nosotros tenemos la idea como que recordar sería que nos van pasando cosas, las vamos metiendo en cajoncitos, después cuando las necesitamos vamos al cajoncito y lo sacamos. Y en realidad no funciona así la memoria. La memoria es creativa, es muy parecida, casi idéntica a la imaginación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo que registramos en nuestro cerebro son cosas muy primarias, olores, sensaciones, terror. El terror se inscribe con mucha fuerza, determinados nombres, determinadas escenas, situaciones, pero nunca un recuerdo concreto. El recuerdo siempre es una creación. ¿Sí? Lo que hacemos es agarramos todos esos pedazos y contamos una historia, ¿sí? Pero esa historia la creamos. Entonces, el modo en que nosotros accedemos al pasado es siempre creativo y es siempre una narración que va cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque la hacemos desde quienes somos hoy. Todavía ustedes son muy chicos, ya van a ver que les va a pasar más, pero a algunos por ahí ya les pasó a los de cuarto, quinto, tercero, así que cuando se encuentran con compañeros que vivieron los mismos hechos, esos hechos cada uno de ustedes no los recuerda exactamente igual. Hay montones de detalles que cada uno los va cambiando y los va cambiando en función de quienes son hoy. Uno siempre se imagina que el que era en el pasado es el mismo que es hoy. Y en ese sentido, la segunda parte de la pregunta, si se puede recordar sin comprender, sí, este es el problema, porque lo que se va inscribiendo ahí en nuestra memoria, primero, es muy fragmentario, segundo, la gran mayoría ni siquiera es consciente. Entonces tenemos cosas ahí en la memoria, pero que ni siquiera sabemos que tenemos. Tenemos miedo a cosas que no sabemos por qué le tenemos miedo. Y tiene que ver con algo que nos ocurrió, pero probablemente no recordamos qué es lo que ocurrió. ¿Sí? Pero sí tenemos presente el miedo porque es esa utilidad de la memoria. Ante ciertas situaciones mejor escapar, mejor enfrentarlas, mejor no vivirlas porque algo pasó frente a eso. Este funcionamiento de la memoria es lo que los genocidas han aprendido a lo largo del tiempo a utilizar. Y entonces esto se vincula con la segunda pregunta que hacían, que era ¿por qué hablamos de genocidio? Porque el genocidio es justamente el intento de transformar a una sociedad a través del terror. Y lo que se va a ir descubriendo, sobre todo a lo largo de los últimos 200 años, y muy en especial de los últimos 70, es que el terror es terriblemente eficaz para transformar nuestras acciones. Y tiene sentido, porque en realidad nosotros no podemos someternos numerosas veces a situaciones de terror. Si algo pone en peligro nuestra vida, es lógico que nuestra conducta se transforme inmediatamente, incluso ni siquiera de manera consciente, entonces ni siquiera sabiendo nosotros por qué cambiamos la conducta. Que es esto que les decía, podemos tener miedo a algo y no tener claro por qué.
pero es un mecanismo de defensa, ¿sí? Sabemos que esa situación la tenemos que evitar porque algo pasó y quedó inscripto en nuestra memoria, algo que no sabemos bien qué es, pero que esa situación tenemos que evitarla, ¿sí? Esto es lo que van descubriendo los genocidas, que si se logra instalar terror en una sociedad, es posible transformar el modo en que se vincula a la gente de esa sociedad. Y lo más fuerte que se buscó con el terror en los genocidios, en distintas experiencias históricas y muy en especial en Argentina, fue instalar la desconfianza. El terror, la posibilidad de que cualquiera pueda ser sometido al terror y por lo tanto este discurso estatal de que la única manera de zafar del terror, de escapar del terror, es denunciar a otro, ¿sí? Delatar a otro, es lo que ha construido esta desconfianza generalizada de todos los que tenemos al lado pueden ser los que nos van a delatar, aquellos a los que tenemos que delatar, y entonces mejor no hablar con nadie, mejor no relacionarse con nadie, mejor encerrarse en uno mismo, que es la forma más eficaz de oprimir a una sociedad, de dominar a un pueblo, que todos estén metidos cada uno en sí mismo y sin vincularse con los demás. Y hay muchas maneras de crear terror, ¿sí? Pero quizás la del genocidio es la más extrema, ¿sí? Crear terror a través del aniquilamiento, a través de la tortura, a través del secuestro, a través de la desaparición. Entonces, cuando preguntaban por qué hablamos de genocidio, me parece que el eje es tratar de entender esto de que lo que ha ocurrido en la Argentina ya hace muchos años, porque es cierto que para ustedes por ahí es algo que se vincula a los padres de ustedes o hasta un poco más atrás, ¿sí? Pero eso que ha ocurrido en la Argentina fue un plan sistemático para transformar a la sociedad. Y no fueron hechos aislados, no fue que alguna gente se volvió loca y se puso a hacer cosas malvadas, y no es que 3 sádicos tomaron el control del Estado, sino que hubo un proyecto sistemático para transformar a la sociedad a través del terror, y que esas consecuencias siguen presentes hoy. Por supuesto, en la generación que vivió el terror, pero también en las generaciones posteriores a aquellos que vivieron el terror. Porque algo que está muy trabajado en la psicología es cómo el terror se transmite de padres a hijos, muchas veces sin narrarlo, sin contarlo, ¿sí? Sino que un hijo percibe, y a ustedes les habrá pasado, un hijo percibe mucho lo que sienten sus padres, mucho más allá de lo que dicen. Un hijo percibe a un padre que tiene terror más allá de que no diga que tiene terror, ¿sí? Y esto termina jugando muy fuerte en la generación de los hijos, por esto, por percibir que hay cosas en los padres de ustedes que no pueden explicar, pero que están ahí. Y esto termina también jugando en las generaciones siguientes. Esto por ahí como para plantear dos cuestiones, por ahí para abrir a preguntas, ¿sí? Para ver cómo lo veían ustedes, cómo lo sentían ustedes, qué tan lejos les resulta, si sienten que de alguna manera se vincula o no con lo que ustedes viven hoy, ¿sí? 40 años después, 30 y pico años después del final de la dictadura, ¿cómo se puede pensar y vivir eso? ¿Cuánto sienten que es algo que está cerca de ustedes y cuánto es algo que parece la historia de los libros? ¿Sí? Pero bueno, me parecía que eran temas interesantes para empezar a charlar, ¿sí? Bueno, yo soy Miriam y cuando tenía más o menos la edad de ustedes, unos 14 años, empecé a militar en política. A algunos de ustedes les parecerá que era demasiado joven, que no entendía nada de la vida. La verdad es que yo crecí en una época, como todos los que militamos en el 70, en que la política estaba muy presente. Pero no la política de los partidos, tal como ustedes la ven hoy, esa política, ustedes verán en los noticieros, está muy atravesada por
las negociaciones, la rosca, la corrupción, los puestos políticos, los contratos, los cargos, sino que era una política que tenía que ver más bien con el idealismo. Teníamos una visión bastante romántica los jóvenes de lo que era la política en aquella época. Y se parecía bastante a la entrega total que tienen a veces los religiosos, ¿no? Sobre todo los sacerdotes, las monjas, la gente que abandona la familia, porque eso era lo que nosotros hacíamos. Abandonábamos nuestro individualismo, nuestros sueños individuales, nuestros compromisos con nuestros padres, con nuestras hermanas, hasta con nuestros novios, para entregarnos totalmente a un fin superior, a lo que considerábamos que era el bien para toda la sociedad. Y estábamos dispuestos a dar la vida por eso. Por eso muchos de nosotros, para evitar esa delación de la que hablaba Daniel, llevábamos una pastilla de cianuro en la cartera o en el bolsillo de la campera para suicidarnos, porque era mejor entregar la vida, es decir, desaparecer de este mundo antes que traicionar y delatar a un compañero y provocar que se lo torturara o que se lo asesinara. La primera parte de la militancia fue en una época muy feliz, una época donde parecía que esa sociedad igualitaria, donde todos tuvieran una buena educación, donde todos tuvieran una casa, donde todos tuvieran derecho a la salud, donde todos tuvieran un buen trabajo, donde nadie pasara hambre ni necesidad alguna, esa utopía que teníamos nosotros estaba al alcance de la mano. Y entonces, ¿qué hacíamos? Trabajábamos en los barrios, trabajábamos en las escuelas secundarias, en las universidades, y no teníamos ningún privilegio, al contrario, un militante era aquel que era el mejor trabajador, además de ser elegido el mejor compañero por ahí en la fábrica y ser delegado, era el que más producía, era el más hábil, era el que más materias aprobaba en la facultad, era el que más altas notas se sacaba en la secundaria. Es decir, nosotros teníamos el mandato de ser los mejores entre nuestros pares. Entonces, militar no lo considerábamos como ningún privilegio, era un compromiso con este fin superior que se suponía que perseguíamos. Esta época muy feliz que coincidió por ahí con el gobierno de Cámpora, ustedes habrán estudiado en Historia Contemporánea Argentina lo que fue ese periodo, se fue transformando cada vez en algo más oscuro. Es decir, esta primavera que nosotros habíamos vivido se fue transformando en algo mucho más amenazante, mucho más peligroso. Empezó a surgir una organización extremista de derecha que se llamó AAA, que tomaba a gente, la secuestraba de sus casas, de sus colegios o en la calle, y la ametrallaba, o aparecían muertos en lugares apartados. Y entonces toda esta felicidad que nosotros teníamos empezó a transformarse en pesadilla. Y esta pesadilla terminó de cristalizarse en el 76 con el golpe militar. Yo les confieso que algunos de nosotros pensamos que los militares venían a poner orden y a terminar con este modo sangriento de eliminar militantes, intelectuales, porque las AAA habían asesinado intelectuales muy importantes de la escena social argentina, gente que había sido dirigente universitaria o jefes de cátedra, gente que no tenía nada que ver con lo que ellos decían
que eran las causas para eliminarlos, que era que habían abrazado la lucha armada. Gente que nunca había empuñado un arma y la asesinaban igual. Entonces nosotros pensamos, bueno, ahora vienen los militares que son tan estrictos, tan disciplinados, y entonces nos van a secuestrar. No nos van a secuestrar, nos van a detener, nos van a llevar un cartel y por lo menos vamos a tener derecho a un juicio. Y los militares no hicieron nada de esto, profundizaron esto que después se llamó terrorismo de Estado, profundizaron esta metodología que tenía la AAA, que sí estaba bancada desde el Estado. Después se descubrió que estaba promovida y apoyada desde ciertos sectores del gobierno, del Estado, el Ministerio de Bienestar Social, por ejemplo, que era dirigido en ese momento por José López Rega, un personaje bastante nefasto. Y entonces en el 76, ni bien llegó el golpe, si bien nosotros teníamos conocimiento de las desapariciones desde antes, porque había gente que había desaparecido aún en democracia, esto se masificó. Y todas las semanas desaparecía un amigo nuevo. Y yo les estoy hablando de gente de 16, 17 años, 18, 20, éramos todos muy jóvenes los desaparecidos. Y yo hablo de desaparecidos porque yo también finalmente, después de un periodo de clandestinidad significaba que me tenía que ir de mi casa y esconderme en un lugar donde nadie supiera, y me escondí en un barrio de la provincia de Buenos Aires donde los que me buscaban me encontraron, y después de haber perdido en un plazo de varias semanas muchos amigos, muchos, estoy hablando a un ritmo de 2 por semana, finalmente me encontraron, me secuestraron y me llevaron a 2 centros clandestinos de detención. Uno enclavado en el barrio de Montserrat, a 2 cuadras del Departamento Central de Policía. Con esto estoy diciendo que no era un grupo aislado que no tenía apoyo del Estado, no era un exceso lo que se estaba cometiendo, como quisieron decir después los militares. No. Esto era un grupo de inteligencia de la Fuerza Aérea que funcionaba en una casa como cualquiera, sin ninguna identificación. Esta gente salía vestida de civil y secuestraba gente en la calle, en las fábricas, en las facultades, en las casas. Era una casa muy pequeña, me tuvieron 10 meses y medio ahí en el aislamiento más absoluto, y después me trasladaron a la Escuela de Mecánica de la Armada, que tiene una historia un poco más complicada, en un centro clandestino de detención, probablemente el más importante de la Argentina, también enclavado en plena ciudad, aunque con distintas características, porque ya no pasaba por ahí poca gente, sino mucha, y de ahí partían los cargamentos de gente adormecida que después era llevada a los vuelos de la muerte, los tiraban en pleno océano Atlántico, a pesar de que tuvieron la desgracia de que algunos cuerpos llegaran a las costas. Ustedes se preguntarán cómo se sobrevive o por qué se sobrevive. No había una razón por la cual uno sobrevivía o no. Sin embargo, tenía que ver con la casualidad de haber llegado a un lugar en una coyuntura específica, como la selección en los campos de concentración nazis. Un día necesitaban un carpintero, otro día necesitaban un joyero, otro día necesitaban una bailarina, otro día necesitaban niños, otro día necesitaban mujeres. Era muy errático el mecanismo de selección en la Escuela de Mecánica de la Armada. Cuando salí, casi inmediatamente formé una familia, tuve un bebé, formé una familia con un compañero del centro clandestino de detención, porque era imposible que alguien que no hubiera pasado por lo que pasé yo me comprendiera, y viceversa. Y una de las cosas que dijo con Daniel me resonaba, ¿no? Ustedes verán cuando van al cine que los villanos son gente que tiene como alguna marca especial, o se viste de alguna manera especial, o tiene algún gesto desagradable en la cara, pero es fácilmente identificable. Ojalá hubiera sido así.
¿no? Porque mucha más gente se hubiera salvado. Estas personas que me torturaron a mí, torturaron y asesinaron a tantas otras personas, entre esos ancianos, monjas, mujeres embarazadas, se apropiaron de bebés, no se diferenciaba de ninguna de las personas que ustedes se pueden cruzar en la calle. Y eso es lo más aterrador. Durante muchos meses yo viajaba en subte, le miraba a los ojos a la gente y pensaba quién sería capaz de torturar. Esta destrucción de la confianza en el otro es una de las huellas más profundas que me quedaron y la más dolorosa. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, va a ser bastante conciso lo mío y, por supuesto, muy interesado escuchando a Daniel y a Miriam, y también con cierta dificultad para hablar después de ello, que además dificultad que voy a ser un poquito más acrecentada porque me está costando últimamente poder tomar la palabra y decir algo que me parezca interesante si no cito. Entonces se ha convertido casi en una recaída en permanentes citas. Trataré que no sean tantas, pero voy a decir tres cosas. La primera, con una cita del pensador alemán, el filósofo alemán Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Hacia 1874, Nietzsche escribe un texto bien particular y que creo que es fundamental para todo esto que estamos conversando, que se llama De la utilidad y de los inconvenientes de los estudios históricos para la vida. De la utilidad y de los inconvenientes de los estudios históricos para la vida. En ese momento, 1874, en Europa está comenzando a crecer cada vez más intensamente lo que se llama la fiebre museística. Europa se está llenando de museos, museos que prontamente van a llegar también al Río de la Plata. Decía, ¿qué es lo que plantea de problemático Nietzsche en ese texto? Que la historia puede ser útil a la vida, pero también puede ser un inconveniente para la vida, que también puede ser un obstáculo para la vida. Desde ya, para el gremio nuestro, el gremio de los historiadores, decir algo así es enormemente complicado, que casi que nos está quitando audiencia, porque alguien bien podría decir rápidamente, ¿para qué estudiar tanta historia? Bueno, Nietzsche está diciendo eso. Este filósofo dice, hay una cantidad de historia que si se vuelve excesiva es dañina para una vida, es perjudicial para una vida. Por lo tanto, hay que ponerle límites siempre a la historia. O en todo caso, hay que entender la fuerza plástica de cada vida, de cada época, de cada cultura, para saber qué tipo de historia necesita. El ejemplo más extremo de esto que decía Nietzsche lo volvió cuento Jorge Luis Borges, es el cuento Funes el Memorioso. Funes el Memorioso es una invención de Borges leyendo este texto de Nietzsche, y lo que le pasa a ese gaucho oriental que Funes el Memorioso es que es un hombre que no puede olvidar nada. Dice Nietzsche, hace falta la memoria, pero también hace falta el olvido. El secreto es encontrar cuál es la ecuación entre memoria y olvido. ¿Y en función de qué? En función de seguir viviendo, en función de seguir creando, en función de seguir haciendo cosas, desde revoluciones, obras de arte, vidas, existencias, ganas de seguir viviendo, ganas de seguir ligando con el mundo. Bueno, esta inquietud de Nietzsche me parece que sigue siendo fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando la memoria se transforma en un mandato, o como en la canción de León Gieco, se supone que la memoria es algo que puede caber todo, finalmente hay algo, no lo voy a decir con otra cita, pero estoy tentado también, que tiene mucho de impulso tanático, impulso de muerte, en esa impresión de que hay una memoria, que es lo que tenemos que abrazar, que abarquemos todo. Primero, no es cierto. Y además, si fuera cierto, seríamos Ireneo Funes, ¿bien? Que quedaríamos inmóviles. Segundo, decía Manuel, yo trabajé mucho en el Ministerio de Educación cuando fue el momento 2006 de los 30 años del golpe, momento muy distinto, ¿no? Entre otras cosas porque esto que estamos haciendo acá no creo que suceda de la misma manera en las provincias de nuestro país, ni siquiera en las provincias, acá nomás, en la provincia de Buenos Aires. Recuerdo que cuando convocábamos a los estudiantes a participar, lo que más les interesaba, sobre todo en la provincia, era la guerra de Malvinas, mucho más que el terrorismo de Estado. Es más, muchas veces enviábamos invitaciones y desde los ministerios de provincia, cuando decíamos que uno de los ejes para participar, junto con Malvinas y movilizaciones populares, era terrorismo de Estado, eso volvía tachado directamente. Lo que más interesaba era Malvinas.
Entonces, en ese momento, que hacíamos, creo que un esfuerzo muy interesante, muy valioso, acá veo a algunos compañeros que también estaban en ese entonces, digo, lo que planteábamos en una cita, ahora sí, de Benjamin. Walter Benjamin, filósofo alemán también, Benjamin dice esto en sus tesis de filosofía de la historia, entre otras cosas dice esto: existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra. Existe una cita secreta, una posibilidad de encuentro entre las generaciones que fueron, las anteriores y las nuestras. Lo que nos parecía y nos sigue pareciendo notable de esa referencia de Benjamin es que nada es seguro a la hora de intentar producir un encuentro entre pasado y presente, entre nosotros, nuestra memoria y eso que aconteció tiempo atrás. Más bien lo contrario, hay una cita, pero es una cita secreta. No estamos muy seguros si nos vamos a sentar en la mesa que corresponde, no estamos muy seguros con qué nos vamos a encontrar, ni siquiera si vamos a estar después gozosos de estar en esa situación. Por lo tanto, la relación con el pasado, lejos de ser una relación que vaya de suyo, una relación natural, es una relación que tiene un grado de complejidad. A esto Benjamin le suma algo más. Dice, además, cada generación cuenta con una flaca fuerza mesiánica para vérselas con esta tarea. Cada generación cuenta con una flaca fuerza mesiánica. Interesante, no tengo una formación religiosa, por lo tanto para mí va a ser siempre una intriga que está queriendo decir Benjamin con flaca fuerza mesiánica, pero entiendo que cada generación carga con una frágil fuerza, con cierta debilidad a la hora de poder hacer que vuelvan a estar los muertos sentados con nosotros para hablar con ellos, para entender de qué se trata eso que aconteció en el pasado. Interesante también que Benjamin lo piense en clave de generación. Cada generación, en este sentido, es particular en su relación con el pasado. Por último, y esto sin tanta cita, pero lo diría así, la historia se repite, porque realmente las preguntas que ustedes me planteaban acá, lo dije como afirmación, lo quería decir como pregunta, la historia se repite. Buenísimas las preguntas que formularon, todas interesantísimas realmente, y para mí, o por lo menos quizá tenga que ver también con este momento de la Argentina, uno duda mucho de cada una de esas preguntas. Quizás si me la hacían 5 años atrás estaba, bueno, más o menos seguro de cada cosa que estaba ahí. Hoy ya no tengo la menor certeza, o sea, respondo dudando cada una de esas preguntas. Y respecto a esta pregunta, si la historia se repite, hoy estaría casi tentado de decir que sí. Y sí, de vuelta con Nietzsche, si se la piensa a la historia de manera suprahistórica, dice él. Suprahistórica, fuera de los accidentes particulares, de las contingencias precisas y pensando en formas más generales, que están presentes más allá de esos accidentes particulares. Diría de vuelta este filósofo, el parentesco entre Julio César y Napoleón, más allá de que haya 18 años, es ineludible. Parecen casi animados por la misma fuerza. La historia en parte se repite si la vemos con ojos suprahistóricos. Si pensamos en las ofensivas contra las clases populares en la Argentina, si pensamos en el terror en la Argentina, y uno podría decir, nunca fue idéntico a sí mismo ese terror, pero no aconteció por primera y única vez el 24 de marzo del 76. Bien, Tulio Alperindongui dice con mucha razón que un joven estudiante en 1976 no debía sentirse mucho más en peligro caminando por la calle con sus pelos largos y un libro bajo el brazo que como se sentía un obrero patagónico en 1921. Nos hace recordar que los obreros de la Patagonia en 1921 la pasaban muy mal, dice Alperín, peor que un estudiante en 1976. Entonces, bueno, o que Calfucurá en 1873, o que un mapuche, bien, o que un ranquel. Por lo tanto, bueno, acá esto produce un problema. Me da la impresión que cuando queremos anclar tan solo en una situación excepcional lo que fue, a mi entender, sin duda, lo peor que pasó en nuestra sociedad, pero entenderlo de manera excepcional, como un caso único, probablemente le quitamos la densidad histórica que tiene y también, creo yo, desanimamos nuestras fuerzas también para estar al tanto de otras formas en las que el terror pueda sobrevenir. Recuerdo una vez, después de Cromañón, no podría dar la cita precisa, Charly García, después de Cromañón, equívocamente decía, pero estaba interesantísimo, como lo decía, como solo un genio puede decir, no se preocupen tanto por los incendios. Cromañón sabemos no fue un incendio, ¿no? No se preocupen tanto por los incendios, decía Charly. La próxima vez va a ser una inundación.
¿no? Diciendo, se va a repetir, pero no se preocupen por atajar eso que va a volver a suceder, tal como si fuera a suceder de la misma manera que sucedió, porque no, va a suceder pero de otra manera. Bueno, esa posibilidad de repetición creo que es lo que más debería llamar nuestra atención. Bueno, gracias. Bueno, tenemos 20 minutos, 25, así que vamos a abrir a preguntas. Sé que los chicos, hay unos chicos cuarto que están ahí sentados en el fondo, pero que tienen unas preguntas para venir hacia adelante, no sé qué hacer en el fondo. Vamos, siéntense. De cualquier modo, abrimos. Si hay preguntas de los compañeros, ahí veo una mano. ¿Queremos arrancar ahí al fondo? ¿Sí? Fuerte. ¿Cómo hizo la Iglesia para adoctrinar a la población, infantilizándola y clausurando su autonomía en la dictadura? ¿Cómo hizo la Iglesia? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hizo la Iglesia para adoctrinar a la población, infantilizándola y clausurando su autonomía en la dictadura? Sí, yo diría, no sé si fue solo la Iglesia, ¿sí? Me parece que la Iglesia fue parte de todo ese proceso de infantilización, y la infantilización se vincula con el terror, que es esto de convencernos de que cualquier acción que intentemos hacer por nosotros mismos, por eso es interesante lo que planteas de la autonomía, ¿sí? Que es tratar de decidir las acciones por nosotros mismos, ¿sí? Nos podría remitir a ese terror, nos podría poner en riesgo, y que entonces la forma de estar seguros sería olvidarnos que podemos decidir hacer acciones por nosotros mismos y hacer lo que nos dicen que hay que hacer. Hay un autor ya que a mí no me gusta mucho, sobre todo en secundaria, está tanto con las citas, pero ya que lo tenemos a Javier, con la cita vamos a hacer una, porque es un autor que pueden leer, está bueno para leer en secundaria, Guillermo O'Donnell, que es un cientista político, y Guillermo O'Donnell decía algo que está muy vinculado a lo que decía, lo que logró el terror genocida fue liberar los microdespotismos, decía él. ¿Qué quiere decir esto? Todos podemos tener, o muchos de nosotros podemos tener, tendencia a dominar a los demás, a ser déspotas, a ser tiranos, a oprimir a los demás. Y lo que hizo la dictadura con el terror fue dar una autorización para eso. Así como generarlo, que todos los capataces de fábrica, los directores de escuela, los profesores, los padres, todo el que tenía un poco de poder, tuviera la autorización para liberar ese poder, ¿sí? y ejercer ese poder despóticamente frente a los demás. ¿Por qué? Porque esto anulaba esta capacidad de actuar por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, creo que vos lo preguntás específicamente con la Iglesia fue parte, en toda América Latina y muy en especial en Argentina, fue parte de todo ese procedimiento, pero fue una parte, yo no creo que haya surgido de la Iglesia, sino que fue una institución más que colaboró en ese sistema, y podríamos decir que salvo los momentos de confrontación, uno de ellos fue justamente todo lo que implicó la teología por la liberación, la Iglesia Católica, desde su institucionalización, ya en el siglo IV, muy atrás, tuvo entre sus objetivos esta imposición del orden, ¿sí? Y esta imposición del orden, aprovechando incluso hasta la metáfora familiar del orden, ¿sí? Vieron que en la Iglesia Católica está esta idea de que el sacerdote es el padre, los miembros de la congregación son los hermanos, tratar de reproducir este modelo de dominación familiar cuando entra en crisis, que es justamente en la edad de ustedes. En la adolescencia uno empieza a cuestionar a sus padres y es un proceso muy interesante, porque después recupera cosas de sus padres, pero en la edad de ustedes es el momento de cuestionar a los padres, de empezar, después de una cantidad de años en donde parece que los padres son Superman, empezar a darse cuenta de todo lo que los padres hacen mal, ¿sí? Yo tengo hijos un poquito más grandes que ustedes, ¿sí? Con lo cual atravesé todo ese proceso. No, y es duro, pero es rico, ¿sí? Porque justamente esos hijos tienen la capacidad de decir, decís esto, pero haces esto otro, hiciste acá, pero en esto fracasaste, en esto otro, no cumplís lo mismo que planteás. Bueno, está bueno, es genial que los hijos puedan plantear y es el momento para hacerlo, ¿sí?
La Iglesia lo que buscó históricamente y con mucha más fuerza con el terror es, en vez de permitir ese desarrollo de cuestionamiento, volver a conducirlo al orden. Entonces, bueno, ponemos en cuestionamiento a nuestros padres, pero hay padres de padres, que son los sacerdotes, que nos dicen cómo son las cosas, y eso hay que acatarlo y hacer como plantea ese sacerdote y no preguntarse si no podría ser distinto, ¿sí? La historia de la Iglesia Católica es la de quemar a todo aquel que se le ocurría plantear que podía ser distinto. No sé si habré contestado más o menos lo que preguntabas, pero bueno, lo intentamos. ¿Quién más? A ver acá, cuarto año, ¿alguno? ¿Crees que nuestra generación se ve afectada por todo lo que pasó en esa época? ¿Puedes hacer alguna más? A ver, hay un par más ahí. Tenemos un par. ¿Necesitamos entender la dictadura para entender la vida de hoy en día? ¿Cómo? No entendí. La segunda está ahí, la segunda. Sí. ¿Necesitamos entender la dictadura para entender la vida de hoy en día? Yo creo que la dictadura fue muy potente como mensaje. Lo que dio como mensaje fue el sálvese quien pueda, el individualismo, si me porto bien a mí no me pasa nada. Yo todavía hoy me encuentro con gente que decía se vivía más seguro en esa época porque si uno iba de su casa al trabajo y de casa al trabajo no corría ningún riesgo, o había que terminar con la violencia de alguna manera, o ¿a qué voy? Voy a que los mensajes que desde el poder, en la época de la dictadura, te enviaban, tanto desde el aparato de publicidad oficial, que era muy potente, como desde los hechos, con los secuestros, las desapariciones, etcétera, etcétera, o la censura, todavía siguen vigentes hoy en día. Porque nosotros atravesamos, después de la dictadura, un periodo de cierta ilusión de democracia, ¿no? muy incipiente. No digo ilusión en el sentido de que no haya sido real, pero una democracia muy parcial, muy débil en la época de Alfonsín. Los militares eran todavía muy fuertes. La gente que iba a declarar a los juicios iba a declarar con miedo, ¿no? Pensando si el día siguiente no tenía que escaparse o irse del país porque venía otro golpe. Ese movimiento pendular entre gobiernos civiles y militares era un fantasma que perseguía a la gente que vivía en los primeros años de democracia. Y después vino la época del menemismo, donde también en cierta forma predominó el sálvese quien pueda. El sálvese quien pueda porque había muchos despidos, muchas empresas que cerraban, entonces existía un poco como, eso es lo que me resuena de lo que está pasando ahora. Bueno, si lo despiden es porque era un vago, porque no se capacitó lo suficiente, porque no supo sobrevivir. Entonces, de nuevo, el sálvese quien pueda. Y esto es un discurso que resurge, como un discurso cíclico, ¿no? El de me encierro yo, a mí, con los míos, en mi familia, y no me importa nada más, ¿no? Entonces lo único que me importa es que yo me pueda comprar lo que quiero, que pueda sostener a mi familia, y no me importa si veo a un tipo viviendo en la calle al lado, porque lo único que me tiene que importar, ¿viste ese discurso mentiroso de que no te metas o la caridad bien entendida empieza por casa? Esto es un discurso muy individualista y que tiene sus raíces en la época de la dictadura, y que era la única garantía de que vos te ibas a salvar e ibas a sobrevivir. Si pensabas todo el tiempo en vos, si pensabas todo el tiempo en lo que te conviene a vos, y te resultaba indiferente el dolor de los demás o el sufrimiento de los demás.
Otras preguntas. Ahí Cuarto tiene muchas preguntas armadas, pero hagamos una y una. A ver, ¿alguien más tiene ganas de preguntar algo? ¿Alguien que no sea de cuarto año? ¿Allá? ¿Qué dice el cartel, Mariana? ¿De la mejor arma de la dictadura es el silencio ese? ¿Es la teoría de los demonios? ¿Quién escribió la frase? ¡Ja! En parte tenía que ver con tratar de poner en las paredes lo que veníamos trabajando en clase de las distintas miradas sobre la dictadura militar y las distintas versiones que se dieron en la sociedad sobre la dictadura militar. Si ustedes quieren hacer alguna alusión a la teoría de los demonios en la sociedad actual. Javier, a ver, yo digo algo bien, algo breve y me parece que la sociedad argentina, está claro, la teoría de los dos demonios lo que intentó fue equiparar de una manera artera y de una manera políticamente reaccionaria, nociva, lo que había sido la violencia de las organizaciones que habían querido transformar revolucionariamente la Argentina, organizaciones que cometieron actos de violencia, que produjeron violencia, con la violencia del Estado. Cuando se trata de violencias que son imposibles de equiparar, en tanto que se trata de responsabilidades plenamente distintas. Aún así, me interesaría señalar lo siguiente. En esa expresión está lo que parece ser también algo que es una marca bastante persistente en la sociedad argentina, que es la de querer presentarse a sí misma siempre inocente, siempre por fuera de los conflictos que la desgarran. Casi como si siempre, una y otra vez, el problema de la Argentina estuvieran en unos invasores, pequeñas sectas que gobiernan en un momento u otro, y que la sociedad argentina siempre es inofensiva, de vuelta, inocente, se encuentra siempre cándida, es engañada por ellos hasta que en un momento descubre que estos han sido invasores, que han tomado, que son de alguna manera un demonio. Yo casi estaría convencido, por supuesto, creo que lo que estaba diciendo antes, de que tampoco la dictadura fue un demonio. No, fue un proceso social que, entre otras cosas, tenían altas raíces, importantes raíces en la sociedad argentina. Salvo, por supuesto, que digamos, una parte de nuestra sociedad entera es un demonio, extirpémosla. Y no es así, no fueron demonios. No fue ni uno ni dos demonios. Lo más complejo y lo que uno tiene que discutir es desde ya la teoría de los dos demonios, en tanto que equipara violencias totalmente distintas. Pero tampoco hubo un demonio. Porque si no, estamos cayendo permanentemente en la misma ilusión de que la sociedad argentina es una víctima pura e impoluta del engaño de determinados grupos políticos, unos u otros, que la engañan una y otra vez. Y evidentemente me da la impresión que es una manera de entender nuestra experiencia digamos, social, nuestra experiencia en común, de una forma bastante pobre. No, se me ocurrían, en relación a tu pregunta anterior, me parecía que podía agregar algo, y además para ser un poco provocativo, por ahí hago enojar a los más grandes, pero para ser un poco provocativo de esto de cómo podía afectar a la generación de ustedes la dictadura. A mí se me ocurría que había como dos modelos, dos historias de la dictadura, uno más grave que el otro, pero los dos que generaban muchas consecuencias en la generación que no vivió la dictadura, las generaciones más jóvenes. Uno es lo que yo tiendo a llamar el modelo heroico, ¿sí? Que así todo me parece el menos grave, pero me parece que tiene un montón de consecuencias complicadas. Y esta idea de los que militaron en los 70, los desaparecidos, los que hemos perdido, además, eran los mejores, eran héroes, eran los que estuvieron siempre en un lugar que le genera en una situación histórica distinta y política distinta a las generaciones que vinieron después, una especie de lugar inalcanzable, ¿sí? Entonces todo lo que hagan siempre es poco,
Entonces, si vos qué haces, sí, nosotros creamos un pequeño centro de estudiantes en nuestra escuela, estamos tratando de mejorar un poco la situación de la escuela y ver si cambiamos las condiciones. Bueno, pero eso al lado de lo que hicieron los de los 70 no es nada, es una pavada. Y como que hay como una figura, que eso algunos hijos de desaparecidos lo marcaron mucho. Hay una película muy interesante de Albertina Carri, que es Los Rubios, donde trata de abordar los problemas que le genera a una generación más joven ese modelo heroico, frente al cual, si decíamos que lo que hace un adolescente o un joven es rebelarse frente a la generación de sus padres, ¿cómo uno se rebela ante héroes, digamos, a los que además no están, los tenemos que venerar? ¿Cómo hacemos para rebelarnos frente a alguien que parece que no puede tener ninguna mancha, ¿sí? Ahora, hay un segundo modelo que todavía es peor, ¿sí?, en cómo inciden ustedes, y que me parece que atraviesa mucho más a los padres de ustedes probablemente que el modelo heroico, que es lo que llamo el modelo renegado, que es una palabra difícil, renegado, pero es el que siente que todo lo que hizo fue un fracaso, ¿sí? Entonces este modelo de una generación que dice, bueno, si no hubiésemos tratado de cambiar el mundo, si no hubiésemos hecho lo que intentamos hacer, por ahí no hubiese muerto tanta gente, y entonces en realidad todo lo que hicimos no tuvo sentido, estuvo mal, nos arrepentimos y quisiéramos no haberlo hecho. Que hay algunos autores, uno de los que plantea esa mirada es Oscar del Barco, pero hay toda una cantidad de exmilitantes que en lugar del modelo heroico asumen esta mirada como exageradamente crítica y donde todo lo que se hizo estuvo mal. ¿Sí? Lo que genera desde ese lugar para la generación de los hijos es lo contrario, pero incluso mucho peor, que es un padre con el que no te podés confrontar porque no tiene autoridad, no se siente con autoridad para nada, y que creo que esto fue un problema de la transmisión generacional que ustedes vivieron como generación, ¿sí? Padres que puedo salir con mis amigas a Banfield a una fiesta a las 2 de la mañana, ¿y a vos qué te parece? ¿No? La respuesta del padre. O sea que cada vez que se busca la opinión de la autoridad paterna, incluso para pelearse, ¿cómo no me vas a dejar? La opinión del padre, bueno, si te parece, haz lo que te parece, vos qué pensás, en situaciones donde quizás lo que necesita alguien de 12, de 13, de 15, de 17 es también unos padres que le digan que hay cosas que no pueden hacer, justamente para rebelarse y para decir, bueno, los padres dicen que no, pero nosotros la queremos hacer, ¿cómo lo afrontamos? ¿Cómo nos hacemos cargo de habernos rebelado? Pero claro, no hay rebelión posible frente a un padre o a un docente o a un director de escuela. Digo, esto nos atraviesa en todos lados. En la facultad fue muy fuerte, yo discuto mucho con los docentes y los decanos y los directores de carrera en la facultad con esto de que parece que poner cualquier norma es ser la dictadura, digamos, ¿no? Entonces, bueno, los estudiantes se juntan a hacer una fiesta el sábado en la facultad y destruyen toda la facultad, pero no, está bien, es lo que ocurre. No vamos a poner una norma porque no vamos a hacer la dictadura que pone norma. Entonces me parece que ese modelo también es un problema